Vamos allá. Madre mía, qué empachito que tengo. Y... se tiene que ver ya. Dale para allá. ¿Cómo que una hora? ¿Qué coño? ¿Por qué me sale el vídeo como si durara una hora? ¿Mm? Algo está pasando con el directo y no sé si lo estáis viendo o no lo estáis viendo. Sí, ya se ha actualizado ahí la ventana, vale, ¿me escucháis? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. A ver. Vale, pues en principio sí. Bueno, Dios, qué empacho tengo hoy con la cena. He comido muchísimo. Madre mía, me duele el estómago. Uf. Bueno, pues vamos a ir empezando. Y ya la que la gente se vaya uniendo según llegue. Y ya vamos viendo. Así que bueno. ¿Qué tal os ha ido la semana? Lo primero, porque a mí, la verdad, ha sido una semana de bastante ajetreo. Liadísimo en el trabajo, preparando las cosas para el viaje de la semana que viene. Y madre mía, casi muero. Hoy, comiendo. Uf. Vamos a ponernos un poco cómodos así en plan. Repantingados porque madre mía, no puedo estar sentado como tal. Tengo que estar un poco echado. Yo creo que ya preparé la Navidad, pero vamos. Uf, con ganas. Comiendo hoy. Uf. Y bueno, ayer fue un día interesante. Fuimos a hacer compras navideñas ahí a Harajuku, a Takeshita Dori, y me encontré con un par de españolas muy majas. La verdad, y me sorprendió bastante porque iba haciéndose el vlog del miércoles, el miércoles veréis, y me pararon porque me escucharon hablar español y tal, y bueno, pues estuvimos ahí hablando un poco y tal. Y me hubiera gustado hablar mucho más con ellas porque se dedicaban a algo bastante interesante. Trabajan, bueno, están de vacaciones. Trabajan en el Parque España, ahí en Mie. Y no sé, me contaron cosas bastante interesantes, así que bueno, si el tiempo quiere, pues quizás podamos hablar con ellas en algún momento y que nos cuenten cómo ha sido su experiencia, porque me parece que el trabajo es bastante interesante. Y la visa de trabajo que consiguieron, me gustaría conocer un poquito cómo eran las condiciones y demás. Porque ellas son bailarinas, ¿vale? Y luego hay más gente trabajando en el parque. Pero no sé a qué se dedican. Y me parece que es en plan, pues mira, te contratamos por ser español para el Parque España. Y ya está. Poco más. No lo sé, no lo sé. O sea, os hablo desde la más total ignorancia. Nunca he ido ni nada. Aunque me gustaría ir a verlo. Me dijeron que creían que tenía algo de Asturias. No lo sé. Me extraña muchísimo. Pero bueno. Ojalá hubiera ahí algo de sidra. Linkin Charles, hola. Sí, casi me muero ahora comiendo, madre mía. Pero por comer muchísimo, o sea. Morir de empacho. Y nada, eso. Estuvimos hablando un rato allí con ellas. Y como os digo, me parece que tienen bastantes cosas interesantes que puedan aportar. Y bueno, a ver qué se puede hacer. Luego por lo demás, pues como pongo ahí en el título, el resto de compras navideñas y demás, pues ha sido la cosa más vasta que he podido preparar. Porque entre los paquetes que he enviado por Amazon y lo que llevo aquí en las maletas y... Puf, voy cargado, voy literalmente como Santa Claus, vaya. Llevo yo todos los regalos ahí. Y además me parece que lo tengo que confirmar, pero creo que puedo llevar dos maletas. O sea,
ya tengo la maleta preparada, está cargada hasta arriba, voy sin ropa, o sea, me llevaré lo puesto y punto. El resto de ropa pues tendré que usar lo que tenga allí. Pero madre mía. Uf. Hola Cristian, ¿qué tal? Pero bueno, yo creo que os gustará el vídeo del miércoles, porque bueno, aunque sea nada más que una tienda, es el Daiso, que es como una tienda de todo a 100. Venden muchísimas cosas, venden útiles muy bendy, muy útiles, nunca mejor dicho. Y hay cositas muy interesantes en la tienda que os enseñaré. Ya lo veréis el miércoles con más detalle. Cristian pregunta, ¿qué? ¿Cuándo vienes de vacaciones? Pues ya el sábado que viene. Uf, que me cuesta respirar, o sea, me siento sumamente gordísimo ahora. Voy a quitarle el aire. Voy a ponerlo en modo Izuka, porque no sé si lo vais a estar escuchando. Y eso, que me voy el sábado que viene ya, Cristian. Saldremos de aquí, creo que de tarde, creo que era. Y llegar a Madrid a las 11 de la mañana. Va a ser una buena odisea. Espero que no haya problemas con los PCRs. En teoría ya he mirado la actualización del BOE. Japón sigue sin entrar. Con lo cual no hace falta que lleve BOE. O sea, que lleve BOE, madre, que lleve PCR. Y en Istambul, que es donde se hace la escala, tampoco es necesario. Con lo cual, en principio, no debería haber ningún problema y debería llegar sano y salvo a España sin ningún problema. El problema lo tendré en España, que veré la semana que viene a ver cómo puedo hacer. Si puedo viajar con el autobús, si tengo que viajar en alsa, o si van a tener que ir a buscarme mis padres, porque si no, me quedaré en Madrid, atrapado. ¿Cuántos días voy de vacaciones? Pues hasta el día 2. Bueno, en realidad hasta el día 1. El 1 salgo de España y llego el 2 aquí a Japón. Si todo sale sobre la marcha. Y sí, me dieron vacaciones para las de fin de año. Luego yo pedí un día, el de Navidad. Y ya. El resto pues me dijeron, puedes trabajar en remoto. Y yo, vale, perfecto. Lo que más me da estar aquí en mi casa en Tokio que estar en Asturias con mi familia. Pues como no tenía otras fechas para volar, porque por desgracia me tuvieron que cambiar el vuelo y tuve bastantes problemas a la última hora. Pero me tuvieron que dar esa fecha porque no había más opciones. Y luego en enero no podía quedarme en Reyes y demás porque no había capacidad para volar. Entonces lo único que podía hacer era ir primero. Me dijeron de ir unos días antes porque iba a ir el 22. Ahora tengo que ir el 18, 19, creo que es. 19. Y no queda otra. A ver, tampoco me quejo. No está mal tampoco, ¿sabes? El cambio. Pero bueno, me llevé un buen susto con el no poder ir, la verdad. Pero bueno. En esta empresa por ahora he ido a la oficina dos veces, creo. 2, 3 veces. En lo que llevo. Con lo cual no me puedo quejar para nada. Con tu ambientación de póster de atrás se te deforma la cabeza, ¿no editas? Hostia, es verdad. No me he dado cuenta. Estaba leyendo el texto. Gracias, Paula. El tema es que no tengo fondo verde. Entonces, al no tener fondo verde, no se puede hacer esto mucho mejor. Si tuviera fondo verde, pues estaría mucho más bonito, más lindo y veríais la silla entera y ya está, y no se vería nada más. Pero bueno, en principio por ahora con el fondo virtual me vale. Aún no has comentado qué tecnología usas. ¿Para qué? ¿Para hacer esto? Ah, esto es un secretito. Eso es un secreto de rata. Secreto de ir a lo barato, pero con buena calidad, dentro de lo que cabe. Que mirando la tecnología que hay por ahí para hacer los fondos así virtuales, no te creas tú que están tan desarrollados.
Pero me gustó la idea y yo creo que pinta mucho mejor. Pero sí, no puedo editar ni hacer nada, vaya. Ah, ¿qué tecnologías uso en el trabajo? Vale, perdón. Creo que sí, lo comenté, Cristian. Hace un par de vídeos comenté que iba a utilizar un lenguaje de... O igual lo dije en el grupo. No me acuerdo ahora. Creo que igual lo dije en el grupo, no lo dije en vídeo. Que estaba utilizando algo similar a SQL. Es verdad. Estoy manejando bases de datos y cosas así. Que realmente no es trabajo de programador como tal. Pero bueno, ahí está relacionado. Pero sí, sí, es verdad, a lo mejor lo dije en el grupo de WhatsApp. No me acuerdo. Mm. Bueno, pero no pasa nada. Ya queda informado. Al menos ahora ya aquí queda de testigo esto de que ya lo he dicho. Y ya no sé qué estaba contando antes de que se me cortara lo de Paula y el fondo. Eh, Ah, sí, lo del viaje, eso. Y que sí, que estoy en remoto ahora mismo y probablemente el mes que viene en enero. Es que, a ver, por un lado, dicen de volver a la oficina a hacer ciertas cosas allí. Y luego, por otro lado, están diciendo de que no, por prevención del coronavirus, patatín, patatán, que sigamos en remoto. Que si podemos seguir, que sigamos en remoto. Que si vamos a la oficina, que estemos todo el día con las mascarillas puestas y que no nos las quitemos para nada. Porque de hecho, hace 4 días, creo, que dio un caso de coronavirus allí en la oficina. Así que bien por no haber ido. Y de cara al año que viene, pues querían todavía tener mayores medidas de seguridad. Entonces, bueno, yo creo que se me va a olvidar hasta el camino a la oficina, a este paso. Y hablando de camino, creo que no tengo... No sé dónde metí la tarjeta, ahora que lo pienso. Tengo que buscar la tarjeta de seguridad. Hostia, no sé dónde la metí ahora mismo, me acabo de quedar... Bueno, mañana la buscaré, ya con tiempo. Joder. Entonces por ahora vas a dejar programación de lado. Sí, en parte sí, aunque esto está... evidentemente hecho con algún lenguaje de programación y demás. Me parece que trabajaban con Python. Y hay una parte en la que se trabaja con JavaScript dentro de lo que estoy haciendo. Por ahora no me han dicho que vaya a tocar nada de eso. De hecho, estoy todavía continuando con la formación. Tengo hasta el miércoles creo. Sí, porque me tuve que hacer yo el horario de cómo iba a preparar lo que me habían dicho que tenía que estudiar. Y creo que fijé hasta el miércoles. Entonces, bueno, hasta el miércoles estaré empapándome. Y luego a partir de ahí, pues ni idea de lo que vendrá. No sé si vendrá más formación, si tendré que practicar con algo antes de que me suelten ahí a la piscina y la cague y la líe muy gorda. Pues antes de eso supongo que practicaré o haré ejercicios o no sé, no sé, no sé. Ya te digo, no es algo que haya hecho nunca, entonces no tengo ni idea de por dónde me van a salir ni por dónde me van a venir. Dice, uff, yo llevo más de 2 meses sin volver a la oficina y de momento parece que seguiremos en remoto, es un lujo estar en casa. Pero también echo un poco de menos ir a la oficina. Yo, por lo único que echo de menos el ir a la oficina es por dos cosas. Uno, el pase que me dan gratis. O sea, gratis, que me lo pagan, por lo de los viajes. Pero, por otro lado, aunque me paguen eso, tengo que madrugar más si quiero ir a la oficina. Entonces estoy muy contento aquí en casa. Me levanto como cuando estaba en Osaka estudiando, ¿vale? Que vivía delante de la escuela y me levantaba 4 minutos antes para ir a clase. O a lo mejor 10 minutos antes desayunaba todo rápido y ya me iba para clase. Pues ahora me levanto 15 minutos antes de la hora de entrar a trabajar, hago mis cositas, que todo el mundo hacemos cuando nos levantamos, y me vengo ya para la habitación. La parte negativa es que no salgo de aquí en todo el día, o sea, estoy aquí trabajando, aquí como, aquí sigo trabajando después de comer, aquí me pongo a jugar, aquí hago vídeos, aquí edito.
Y ya está. Y es que no salgo de aquí. Linkin Charles, la movida con las oficinistas, creo que quiere decir. Muy majas, por cierto. Las chicas de ahí son muy majas. Y qué más os cuento. Ah, bueno, otra de las cosas buenas de la OFI, por supuesto, las vistas. Unas pedazo vistas del Rainbow Bridge. De la hostia, o sea, estar trabajando. Estás así tirado. Y de repente alzas la vista así y de repente ves todo. El puto puente iluminado y demás de noche. Porque a las 5 ya oscurece, entonces más o menos 5:30, 6 ya empiezas a ver iluminación. Y hasta las... bueno, antes, los días que fui, como entré más tarde, porque yo soy así, en vez de madrugar para ir a las 9 y salir a las 6, me daba igual. Así que iba a las 10, me comía menos gente en el tren y salía una hora más tarde, me comía menos gente para volver también. Entonces, bingo. Total, no tenía nada mejor que hacer. Pero es que era genial, o sea, tenéis las vistas en el Instagram que hice de las fotos y las subí. Pero es la hostia, cómo pasar un día allí. Por cierto, has llegado casi al año haciendo directos. Hostia, es verdad. Pero no puede ser, no puedo... no, ¿en serio? Llevo un año y llevo nada más que 39. Deberían de ser 52 semanas. ¿Me he comido 13? ¿De verdad? Bueno, no, claro, ahora faltan 3 semanas hasta fin de año. Entonces sería 42, 10. Bueno, igual sí me he comido 10 semanas de hacer el directo. Ah, el buen mentapoleo. Tengo que revisar a ver cuándo hice el primero, Cristian. O si me lo puedes mirar, míramelo mientras hablo. Y así me queda constancia de cuándo fue el primer All Week Japan. Paula dice, yo estuve 5 meses en casa y regresé a trabajar 1 mes y medio y me contagié de COVID-19. Bueno, no hace falta que pongas todo el nombre, hija, pero bien, bien. La pasé muy como mal. Y el 20 de noviembre me dieron el alta. Ahora tengo eczemas en la piel, urticaria. ¡Hostia! Derivado del esto, del COVID. No jodas que da eso. No tenía ni idea. Cristian dice, yo entre semanas solo salgo para llevar a buscar a mi hija a clase. Entreno incluso en casa. Bueno, claro, ya te montarías ahí el gimnasio en casa a tope. Cristian también pilló el virus, sí. Eso nos lo contó. O me lo contó al menos a mí. Y seguro que lo cogí en el transporte público. Paula dice, me despierto por la noche y me rasco como perro por las noches y no puedo dormir. Mejor en casa. Aquí estoy desde el 13 de octubre hasta hoy. Preferible home office. Yo no regreso. Yo también lo prefiero, la verdad. O sea, esto de poder levantarte por las mañanas súper tarde y estar desayunando mientras empiezas a trabajar, para mí es un lujo, es que no lo cambio, vaya. Estoy comodísimo. Dice, empezaste la última semana de diciembre, creo recordar, y alguna semana de verano creo que te saltaste de no hacer. Ah, pues puede ser. Pinkin Charles dice, especial de 1 año. Sí, dice Paula. Hostia, pero claro, es lo que os comento. Cuando vaya ahora a España, ya no tengo red en mi casa. En casa de mis padres sí que hay internet. Pero no sé si podré hacer directo. No sé. Y especialmente dejarme ver en qué caen las fechas. Ah, bueno, joder, solamente son 2 semanitas, ¿eh? Porque luego ya la tercera, el día 3, yo ya estaré aquí. El día 1 salgo de España, el día 2 llego aquí a Japón, descansaré. No pienso hacer ni el huevo. Y el día 3, pues os contaré un poquito cómo ha ido. Entonces, el día 20, que será el día que llega a España, porque salgo el 19, entonces el día 20 llego a España, no creo que el 20 haga directo. Ya os lo digo, o sea, voy a estar hasta los cojones. Voy a estar cansadísimo del viaje. Entonces va a estar complicado que la semana que viene haga directo. Yo creo que la tomaré de descanso. Y el día 27 dependerá de si dispongo de red o no para poder hacer el directo. Yo lo voy a programar.
pero no prometo nada, ¿vale? Ya lo fui diciendo la semana anterior, pero bueno, no estoy seguro. Veremos a ver cómo se tercia la cosa y a ver lo que se puede hacer. Si no, si el vecino o la vecina son muy amables y me prestan internet, pues podré hacer directo perfectamente desde mi casa. ¿Qué más? ¿Qué más? Cristian dice, según tu vídeo pone que el primero es el 5 de enero, pero no estoy seguro que hiciste el primero antes de Año Nuevo. Pues no lo sé, la verdad. Pero sí que os pondré un repaso de cómo ha ido este año y demás. A ver qué es lo que os ha gustado el tema este de los directos los domingos. Creo que puse una encuesta todo esto. Ya la puse, me parece. Dejarme revisar porque me parece que la llegué a poner, creo. En la cabeza la tenía. Ahora, si la llegué a poner o no. Hostia, es que tengo tantas cosas últimamente encima. Uy, es verdad, y al final no fuimos a la iglesia. Porque, bueno, por temas de... de enfermedad y demás, no pudimos asistir. Y aparte, bueno, quedando ya 2 semanas, no había ganas de jugárnosla a que se nos joda el viaje. Vaya. Lancé el reto y arranca el proyecto del curso de japonés. Ah, pues no lo puse. Cuando llegué rendido de las vacaciones tampoco hice el All Week Japan. Ajá. Vale. Pues sí, tendré que hacer la encuesta a ver si os ha gustado el proyecto que hice este año del All Week Japan. De todas las semanas, bueno, todas las semanas. De todas las semanas que he podido, he querido hacer un directo. Y las japonesas... Ah, por cierto, sobre las japonesas express, es verdad, lo de las compras de Navidad. Ahí está, ahí está. Eso es lo que os tenía que contar. He pedido para ir para España, en Amazon España, pues los estuve mirando también aquí. Las cámaras estas deportivas, ¿vale? Cristian, por ejemplo, me dio la idea de hacer vídeos en bici, enseñando un poquito el barrio y demás, cosas de por aquí. Y por fin ya podré hacerlo. Porque recordáis que la última vez que hice un vídeo, cuando fui a Kabukicho, iba con el teléfono así. Y fue cuando tuve el accidente contra un chimpira. Se chocó contra mí y después él me dejó su bici. Yo insistí en ir a la policía me dijo que fuck you, culpa mía, por ir por donde no debía. Digo, pero yo qué sé, si aquí no pone nada que esté prohibido. Y dice, no, pero es que eso está en el código vial. Y yo, pues dame una copia, majo. No sé, bueno, fue algo turbio. Al final el chimpira me pagó el arreglo de la bici sin ningún problema. Y me dejó su bici durante la semana y pico que estuve yo sin ella. Muy majo el crío, la verdad. Sí, sí, totalmente. Y dio para tema de hablar. Que el jodido manejaba una red ahí de chicas que buscaran hacer dinerito fácil. Paula dice, sí, pídele internet, ojalá te lo preste. Me gustaría que será, que nos saludaras ese día. Muy bien, pues yo lo intentaré y a ver qué tal. Linkin Charles, vienes trayendo un vídeo súper chingón del resumen del año en Japón 2020 o de los barrios rojos en 4K. Mira, fuera bromas, ahora con la cámara esta nueva sí me podría meter en el barrio rojo y grabar, sin que se den cuenta. Que me vengan las viejas a saltarme. Pero bueno, tenéis igualmente el distrito rojo de Osaka, hay un vídeo de ello, y el de aquí de Tokio con coronavirus, pero bueno. Johnny Beto dice, en YouTube llevas más de 3 años, yo hace más de 2 que conozco tu canal. A ver, yo creo que el especial 2020, más que un resumen de todo el año,
porque es para eso no voy a tener tiempo, la verdad. Ya sabéis que yo os lo digo siempre. A ver, yo YouTube para mí es un hobby, no es mi trabajo. Mi trabajo me consume muchas horas y luego después de mi trabajo, aparte de querer jugar y esparcer, también estoy dedicándole tiempo a la gente que me está patreando, no, patrocinando. Sí, patrocinando. Patrocinando lo de las clases de japonés. De hecho, hoy estuve preparando los vídeos para... Ya subí uno. La semana que viene, bueno, la semana que viene, dentro de 2 semanas se subirá el 2 de diciembre. Y luego para enero, para tener los otros 2 vídeos también de los primeros temas del Mino no Nihongo, ¿vale? Y entonces yo le dedico tiempo a esas cosas también. Verás que no, para mí, como os digo, esto es un hobby, pero me consume mucho tiempo. Si fuera mi actividad principal y pudiera dedicarle 8 horas al día, yo encantadísimo, vaya. Si me da para vivir, de puta madre. Pero el tema es que hacer un vídeo con todo el resumen de todo el año, yo creo que va a estar complicado. Si alguno queréis hacer algún vídeo con los highlights o lo que sea y pasármelo, yo encantado, de verdad. Yo os pongo ahí el nombre o lo que... Por supuesto, lo que queráis. Sería bastante divertido. Porque en parte, a ver, yo cuando hago un vídeo, yo pienso, a ver, a la gente le gustará ver esto, le gustará ver esto otro. Tengo que admitir que, y ya lo dije más de una vez, que últimamente estoy bastante perdido en cuanto a lo que el contenido en sí os puede llamar la atención, os puede gustar y demás. Una vez hablando con Cristian en privado me comentaba que había cosas que a lo mejor yo ya estaba acostumbrado, pero que para los que estáis en otros países, que no sea Japón, pues que os gustaría ver. Y yo cuando estaba en España, pues, a ver, yo también seguía youtubers de Japón, evidentemente. Y había cosas que decía, hostia, pues qué guapo, tal, qué interesante esto, ¿cómo será esto? Pero yo ya lo he normalizado, entonces no sé, no sé lo que os puede llamar la atención. Entonces, por ejemplo, cuando hice el vídeo en bicicleta dije, verás tú, a la gente no le va a gustar un vídeo en bicicleta porque va a ser, hostia, pues qué aburrido, todo el viaje en bicicleta, tú hablando y ya está, y no hay nada más. Pues resulta que a la gente le gustaba porque veía las calles, la carretera, las aceras y cosas de por ahí. Y yo, vale, pues inesperado. Por eso hice luego también vídeo, por ejemplo, en la tienda esta, a la que fuimos el otro día. Digo, bueno, pues esto puede resultar interesante. O ayer, yendo a la otra tienda esta de Takeshita Dori, pues digo, pues venga, vamos a dar un paseo por la calle, enseño un poco esto de aquí y a ver qué tal. Entonces, a ver qué tal resultado da el miércoles, ese vídeo. A ver qué comentáis por aquí. Johnny Beto, eso, más de 3 años. A ver, lo que decía de eso. Yo empecé en YouTube a hacer vídeos, creo que en 2010, 2012, creo, espérate. Os lo confirmo ahora. Y hay ciertos vídeos de Jichan ocultos de cuando empecé a hacer vídeos. Coincide además en mi 6.º vídeo, creo que subí por aquella época, fue cuando el Rubius hizo la quedada en Málaga. Y cuando, gracias a mí, pues el Rubius a día de hoy conserva sus dientes. Pero bueno, eso es otra historia que no viene mucho al cuento. A ver. Estoy revisando los vídeos. Y es cierto que cuando empecé a tener más actividad en el canal y demás y hacer menos... O sea, tomármelo un poquito más... ¿cómo decirlo? No en serio, sino en plan... A seguir cosas de subido. Fue hace 3 años cuando empecé a ir a Osaka. Mira, sí, efectivamente, 2012. 28 de junio de 2012, mi primer vídeo. Ahí está en oculto. Y nunca saldrá a la luz. Lo tengo yo para mirarme y reírme de mí mismo yo. Y ya está. Nada más. Uf. Quita.
Cristian, por cierto, ¿qué estás con el portátil nuevo streameando? No, estoy con el viejo. El portátil nuevo solamente lo puedo utilizar para el trabajo. De hecho, estoy intentando cambiar al MacBook. Estoy dando la lata a la empresa para que me dejen utilizar el MacBook. Porque es más ligero, porque es más cómodo de llevar y porque así tengo un pepino de ordenador que puedo utilizar para otras cosas que no sea el trabajo. Y sí, me acuerdo de eso de la bici. Muy buenas y feliz domingo para todos. Gracias, papá. Espero que estéis bien por ahí. ¿Hasta qué hora es tu jornada laboral? Pues son 9 horas. Depende de la hora a la que empiece, pues a esa hora acabo. Fuerti, haz un vídeo sobre las máquinas expendedoras, que son una locura. O de comida, o algo así. No entiendo qué afición puede... O sea, qué afición no, qué... Bueno, sí. ¿Qué os puede atraer tanto de las máquinas expendedoras? Porque realmente, a menos que vayas a un pueblo de montaña y te encuentres una, o vayas a buscar alguna específico que venda eso que creo que estás pensando, no tienen nada así de especial, salvo que hay muchas. Y ya está. De comida o algo así. De comida sí que podría hacer, de hecho he hecho algo. Hablando de la comida de un Shine, por ejemplo. Tienes que hacer un vídeo del setup de cómo lo tienes montado. Pero es que para eso creo que no le puedo dedicar un vídeo a eso, Cristian, porque técnicamente, a ver, tú piensas que el canal es sobre Japón. Entonces, hacer un vídeo en el que simplemente muestre esto de aquí, yo creo que no resultará tan entretenido. Realmente, mira, lo que sí voy a intentar hacer va a ser grabarme en España, aunque sea contando el vídeo este pendiente. Mira, sí, efectivamente, lo que estabas diciendo por ahí. Tengo pendiente el vídeo de cómo sacar el carnet de conducir. Madre mía, lo siento muchísimo. Y tengo otro también pendiente por ahí, no me acuerdo de qué era. Pero es que cada semana, mira, esto te lo juro, cada semana que tengo que salir el fin de semana para grabar algo, me acuerdo y digo, joder, y Cristian el pobre estará esperando todavía el puto vídeo del carnet de conducir. Seguro que hay más gente en tu misma situación, pero siempre me acuerdo de ti, tío. Por eso. Linkin Charts, esos vídeos están en Patreon. No sé de qué vídeos estás hablando. Ah, los antiguos míos, no. Esos no están en Patreon. En Patreon lo que tenéis es material de estudio. O sea, son los vídeos para aprender japonés. Y que si tenéis cualquier duda sobre Japón, venir aquí, visados, etcétera, etcétera, pues podéis utilizar los tiers para preguntarme cosas. O tener una conversación por voz si necesitáis asistencia con algo, lo que sea. Necesitáis traducciones, cualquier cosa. Todo eso a través de Patreon. Lo óptimo sería que utilizarais para aprender también japonés, pero bueno. ¿Qué más? A ver, por aquí. QWERTY, ¿y por qué Rubius conservó sus dientes? Cuenta la historia, anda, venga, va. Pues os cuento eso. Bueno, en 2012, en el verano de 2012, creo que fue agosto, julio, no estoy seguro. Rubius hizo una quedada en Málaga, ¿vale? En el sur de España. Por aquel entonces empezaba a ser famosillo. Empezaba ya a tener cierto público y demás. Fue cuando hacía los vídeos de Skyrim, ¿vale? Y por aquel entonces también eran bastante famosos los Destroyers, ¿vale? Toes y todos estos. Yo por aquel entonces solamente conocía a Rubius, no tenía ni puta idea de quién era Mangel, de quién era Cheto, Toes y DJ Mario o Mario algo así era. Y luego había otro que era Finn o Son o algo así se llamaba. Un chico así rubito, creo que era extranjero. Y no sé si fue alguien más a la quedada aquella. Bueno, el caso es que de la que llegaron... Bueno, antes de llegar, de hecho, ya había bastante gente en la plaza allí. De hecho, vino la policía preguntando qué pasaba, por qué había tanta gente. Lo tuvimos que explicar. Y qué más. Y la gente estaba flipando, o sea, porque veías un montón de críos allí, un montón de chavales por allí. Y era en plan, ¿pero qué cojones está pasando aquí si no hay nadie? No hay nada. Y estábamos esperando precisamente que llegara. Y andaba por allí grabando a mi puta bola y demás. Y bueno, pues resulta que de pronto llegan y la muchedumbre se apelotonó más en un sitio, se concentró. Resultó que, bueno,
para poder hablar un poquito así a grito pelado, y nunca mejor dicho, Rubius se subió a una especie de piedra que había por allí. Decidió que yo estaba precisamente donde esa piedra. Y bueno, no me acuerdo qué andaba hablando, diciendo y demás. Y bueno, pues la gente pues empujando, porque el fenómeno fan, en plan, ay, quiero tocar al Rubius, tal. Y de hecho acabaron tirándolo. Y al tirarlo, pues yo le puse el brazo para que no cayera al suelo, porque si se caía al suelo, estaba la piedra y se iba a dar de boca en la piedra. Y yo verás tú, aquí acaba la quedada con este hombre en el hospital. Y a ver, yo estaba haciendo así, para que no me empujaran a mí, clavando codos y en plan, de aquí no pasa nadie. O sea, no me toquéis los cojones que venga a empujar, venga a empujar. Saqué los codos y eso. Y por el otro lado fue cuando le empujaron y en el momento dado que se fue al suelo, pues le puse así el brazo. Y se cayó. Y por lo menos en ese sentido no le pasó nada más que simplemente que luego tuvo que salir corriendo y se fue corriendo al Parque Güell, creo que se llamaba, por el Parque Güell, y luego le acorralaron o no sé qué en un sitio que había como unas verjas, se tuvo que subir a las verjas y la gente tirándole del pantalón y demás. O sea, fue una locura total. Y luego de ahí creo que se escapó en coche o no sé qué. No me acuerdo cómo fue, pero una locura total. O sea, al chaval en mal momento se le ocurrió hacer la puta quedada. Pero bueno, fue algo bastante gracioso. La verdad, yo era la primera vez que acudí a una mierda de estas y coincidió que estaba allí con una amiga. Porque, a ver, nosotros estábamos ¿qué estábamos haciendo? No me acuerdo lo que estábamos haciendo, pero yo sí sabía de la quedada y le dije, mira, por aquí va a haber una quedada. Ahora, y le expliqué quién era el rubio y tal, y me dice, ¿y qué? ¿Quieres ir? Y yo, me da igual. Digo, vamos a ver lo que hay. Y dice, venga, va, a ver qué hay. A ver qué es esta mierda de youtubers. Y, y al final eso. Quedó una buena anécdota, una bonita anécdota. Probablemente, si le preguntaran hoy en día, no creo que se acuerde de eso. Lo dudo, vaya. Tampoco es que cruzara palabra con él ni nada así. Simplemente, creo que sí, que lo único que le dije fue cerca, ¿eh? O algo así. Y se quedó en plan, joder, macho. Y ya está, creo que no fue a más cosas. ¿Qué más luego por aquí? A ver. Sí, te dije yo que la gente quiere eso, directos en bici, viendo las calles. Directo no creo que lo pueda hacer con la cámara. No sé si la cámara la podría conectar al teléfono y a través del teléfono poder hacer directo de lo que se viera en la cámara. Alguna cosa así. Que por cierto, una cosa que quiero hacer es cambiarme el Galaxy S8 porque ya empieza a patinarle la batería. Después de 3 años y medio, casi camino de los 4 años, ya le empieza a patinar un poquito la batería. Ya a veces le queda 13% así y hace ¡pum! Y se apaga de golpe. Y me toca los huevos. Pero bueno, como en general ahora estoy prácticamente en casa o en la oficina, ahí siempre tengo para enchufar, no me preocupa mucho. Déjanos verte en tu época más joven. No creo, Johnny. Os podría enseñar algún vídeo. Algún vídeo. El primero de todo, que fue una presentación así muy... Muy... Uf, no. No, ese no. Eso da muchísimo sida, ese vídeo. Pero si os puedo enseñar, por ejemplo, uno haciendo el payaso, haciendo ya el Canelo con una amiga china. Ese sí os lo podría enseñar, con una espada láser también. Luego haciendo trucos de magia. Luego haciendo un kebab también, tenía. y peinando y cortando el pelo a un muñequito de estos que los riegas y les crecía el césped de la cabeza. ¿Y qué más hice por ahí? Hice algún gameplay también. Porque de la que empecé, pues los pocos seguidores que tenía me decían, haz gameplays. Y yo, no voy a hacer gameplays, me cago en la puta. Y en vez de hacer gameplays de algo jugando en videojuegos y demás, hice gameplay pero jugando a juegos en la vida real. Por ejemplo, jugando al minigolf, haciendo malabares y mierdas así. Muy yo. Teikio, buenas. ¿Qué tal, hombre?
QWERTY dice, ¿qué es lo que venden en las máquinas expendedoras? ¿Qué crees que es lo que yo quiero saber? Pues supongo que te refieres o a la ropa interior, o que te refieres a videoconsolas, o no sé qué cosas más raras he visto. Joder, si es que en Asturias, en la estación de autobuses de Gijón, vendían hasta un plato, vendían fabada. Fabada hecha, ya. Eso ya me dejó todo roto, y dije, esto ni en Japón. Cristian, solo para el trabajo, pero porque ellos te lo han pedido, ¿no? Porque me lo han pedido y porque tengo una VPN y tengo un antivirus que manejan ellos. De hecho, no puedo tener nada que sea software no legal, básicamente. Entonces, bueno, hay control sobre ello. Por eso, que me lo pasen al Mac, que en el Mac está todo de puta madre, y ese que me lo dejen a mí para mis cosas. Cuarti decía, yo lo decía porque hay mucha rollo el Pocari suave. Pero el Pocari es normal, hombre, es como el puto Aquarius. No tiene nada de raro. Tekio, ¿cuánto delay lleva el directo? Creo que unos 30 segundos, no estoy seguro. No lo sé, pero yo tardo en leer los comentarios. O sea, me lío a hablar y tardo en leer los comentarios a veces. QWERTY, qué grande, salvando el futuro de YouTube España. ¿Os imagináis hostia, hubiera estado muy gracioso, ¿eh? O sea, me río ahora, pero pobre chaval, o sea, si no le llevo a parar, se rompe los dientes de verdad, o sea, se deja la boca ahí en la puta piedra. Y entonces el Rubius ya no sería quien es hoy en día. Sería a lo mejor el Mellao, ya no el Rubius. De forma exclusiva para los que estamos en los directos. No tenía ni idea, la verdad, pero está gracioso para un vídeo. Pero si algún día te vas de la empresa, ¿te dejarán el portátil a tu rollo? Sí, por supuesto, o sea, el portátil está pagado y es mío. Mientras esté en la empresa, es de la empresa y eso. O sea, de hecho tiene la pegatina por si acaso se perdiera y demás. Bueno, no sé si la gente lo devolvería, pero bueno. Ellos dijeron, tienes que ponerle esta pegatina. Y yo, sí, yo se la pongo, no te preocupes. Y ahí está la pegatina. Sin problema. Pero no, ellos me dijeron, compra el portátil que quieras, que es para ti, pero para trabajar. Y yo, vale. Yo muy formal. A ver, ¿queréis que os enseñe de verdad algo de eso? De la demigrancia aquella. A ver. Uf, esto va a ser... Esto va a ser muy mala idea, me parece a mí, ¿eh? A ver. Oh, es verdad, los vlogmas. Me acuerdo cuando hice los vlogmas. Este año no estoy haciendo vlogmas. Bueno, es que no tengo tanto tiempo, claro. Y ya me costó hacerlos allí. En España, que tenía más tiempo libre. A ver, vamos a ver. Os vais a morir de risa. Y de vergüenza ajena también. Os lo digo. Advertidos estáis. A ver, altavoces estos. Bien. A ver, modo estudio. A ver cómo os puedo compartir la pantalla, ¿eh? Y yo creo que lo voy a hacer así. Con esto aquí. ¿Y dónde está? Espera. ¿Dónde estás? Yo juraría que tenía por aquí un cosito que enseñaba lo diré. Captura de ventana, venga, agregar fuente. Navegador. Navegar fuente.
Cágate Lorito, Eva. De hecho, antes el canal se llamaba así, Cágate Lorito. Cágate Lorito TV. Antes de que lo cambiara a Jichan y demás. Esta pantalla. Así. Ahora esto lo bajamos para abajo. Y esto lo ponemos aquí. ¡Uf! Bueno, ¿estáis preparados? Pues venga, vamos allá. Pam. Ahí os comparto. Vergüenza ajena a tope, ¿vale? A ver. Ahora sí lo estáis viendo ahí. Sí, vale, perfecto. Entonces vamos a revisar aquí. Y a ver. Venga, empezamos con este. Este no, porque este es muy de migrante. Este no lo quiero enseñar. Aparte tiene música que está protegida por copyright y no quiero que me jodan este vídeo. Por aquel entonces no sabía lo que era el copyright, ¿vale? Era un poco subnormal. Vamos a ver esto. Madre mía. Mira, yo medio desnudo. Qué bien. Esto triunfa. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Cágate Lorito TV. ¿Veis? Hoy hablaremos de... Así se llamaba. Bueno, esa intro me apetecía hacerla precisamente porque No. esa espada me la trajo este día un compañero amigo de instituto. Como regalo. Madre mía. Se iba a deshacer de ella y dije... ¡Yo la quiero! Y bueno, me la trajo a casa. Quiero que la veáis ahí con la peana. Creo que me voy a arrepentir de este momento. Toda mi vida. Aquí todo guapa. Y todo guapa, todo rechulona. Aquí la espadita, con bastantes detalles, la verdad. Haciendo un unboxing de un regalo. Qué grande que soy. Madre mía. Tirar de esta cosita de aquí. Bueno, y más adelante, vamos a pasarlo. Al final Después no de un la montón de acabé, tonterías, perfectamente. Y en la algún verdad es que momento, está genial. La extiendes, así por aquí, suena. dije que la iba a sacar de paseo y a ver qué pasaba, a ver lo que decía la gente. Y entonces fui a Gijón con ella, porque antes yo no vivía en Gijón, ¿vale? Y fui a Gijón, a otra ciudad, donde estaba yo viviendo después, ¿vale? Pues, De ahora noche. veis un vídeo- Y salir de noche de fiesta con una espada Curioso. láser. Y ahí iba yo. あなたは綺麗です。キスしてもいいですか？尽管他不会说中文，但是我还是想念他。 Espérate, que esto tenía subtítulos, creo. 尽管他不 Yo le había puesto subtítulos. ¿Por qué no se ven los subtítulos? Ah, 会说中文，但是我还是想念他。 vale, YouTube, tus subtítulos no ayudan mucho. Bueno, no sé por qué no se ve lo de los subtítulos, vale. Os cuento un poco esto, esta mierda de gag. Este gag se supone que yo le digo en japonés, eres muy guapa, ¿te puedo besar? Y ella dice, aunque no tiene ni puta idea de chino, todavía quiero besarle, o algo así. No me acuerdo. No me preguntéis por qué no sé chino. Me acuerdo un Así poco es, vagamente. idioma cogente, sí. En idiomas que ni ellos mismos entienden. Ya casi era mía. Tenía aquí, comiendo de la palma de mi mano. Sí, comiendo. ¡Ay, Dios! Ya, venga, fuera. Fuera este vídeo. Madre mía. Qué sidita. Y luego... Este es buenísimo. Este me lo ocurre muchísimo. Mira, aquí está lo de la quedada del Rubius en Málaga. 8 de agosto. No andaba mal encaminado. Os dije julio-agosto, ¿ves? No andaba mal encaminado. No, vídeo no apto porque este vídeo no se puede monetizar.
Vale, seguro que tiene alguna música o alguna mierda. Así que vamos, os lo puedo enseñar, pero sin música, ¿vale? Así que vamos a quitarle esto. Esto es porque, vale, sí, esto es porque en algún momento del vídeo decía algo así como enfadándome, ¿vale? Porque yo antes jugaba al LOL y me cabreaba mucho con la gente que era inútil jugando, ¿vale? Y bueno, aquí pues salía diciendo cosas como me cago en Dios, bla, 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 tal. Dando como a entender de que iba a enseñar en algún momento algo de un gameplay, ¿vale? Y lo que salgo contando es básicamente... Me hallaba en el sofá, muerto de calor, como un día cualquiera. así un gag. Este es otro gag que hice. En plan, me hallaba en el sofá tranquilamente, muerto de calor. Estaba hojeando un catálogo cuando de repente la vi. No era una katana, no era un shuriken. Era una varita mágica. Luego me di cuenta de que no sabía hacer muchos hechizos y apenas venían un par de regalos. Pero como no tenía nada mejor que hacer, la pedí. Y creo que voy empezando a encontrar utilidad. Veamos un ejemplo de ello. Imaginad que os encontráis viendo la televisión cuando de repente... Esto creo que los que seáis de España lo entenderéis. En vez de sálvame, pues rescátame. En momentos así, buscas el mando para cambiar de cadena como sea, pero descubres que está fuera de tu alcance. Lo intentas, lo vuelves a intentar, pero tan solo te queda una opción. La varita. Wingardium Leviosa. Ahora veréis. ¡Ojo! Y así, con un ¡Ojo! sencillo hechizo de levitación, es como consigues cambiar de cadena. El despliegue de Y medios haces para hacer que este tu mente vídeo, musulmán no se vea perjudicado por ningún programa de chorras. Ni Harry Potter. Programas del corazón. Pero la cosa no acaba ahí. En esos momentos de calor extremo, tras estar en el sofá, sentado, tomando un helado, cual adolescente yankee llorando desconsolada, también resulta útil. ¡No te rías! Nunca os ha pasado cuando vais a comer que se os ha olvidado, por ejemplo, la cuchara. En momentos así necesitamos una varita. ¡Actio cuchara! Pues este truco no tenía mucho sentido, ¿vale? O sea, era simplemente que me la lanzaran. Pero el otro, si veis el despliegue de medios que tuve que hacer para hacerlo, tela, tela. Y este es otro ejemplo de sus múltiples usos. Próximamente tal vez aprenda a utilizarlo como juguete sexual o como rascador de espalda. Que tal vez viene bien, pero YouTube igual no me deja emitirlo. Así que os quedaréis con las ganas de ver eso. Solamente lo verá quien lo pruebe. También quiero deciros que... Hostia, ¿qué es eso? Bueno, y venga. Luego al fin... Espera, la música, fuera la música, que si no me salta. La música era la del Sansón. Aquí, pues... un primo mío haciendo trucos con el yo-yo, porque se le daba bien. Y decía, venga, a ver si tú puedes hacerlo. Y yo, venga, va. Y se pone a hacerme mierdas así y yo me quedé en plan, pues va a ser que no, ¿eh? Y yo, pues bueno, yo lo subo y lo bajo y ya. Y no doy para más. Y luego me pone que si hacer el péndulo, que si el paseíto del perrete y la madre que lo parió. Y yo, pues va a ser que no. Joder, qué delgado estaba. Madre mía, y qué gordo estoy ahora. Toma gameplays, jugando al minigolf. En distintos ángulos. ¿No os digo yo que tenía un despliegue de medios de la hostia? Y yo mientras tanto con el yo-yo para arriba y para abajo. Madre mía. Y después creo que hacía malabares. Esto, una cosa buena que aprendí en el colegio. Hacer malabares. Mira, si se me ven los pendientes y todo. Cuando llevaba pendientes. Se me ha visto ahí el circonio. Qué estilo que tenía, madre mía. Mira. Qué guapo que era. Ya está, a tomar por culo. Creo que no había más gameplay. No.
tomas falsas. Y ahora el ordenador, me cago en Dios. Vale. Y ya el último que os enseño, ¿vale? Para no dar mucho sidita. Había otro. Creo que era este. Los problemas del partner, me parece que era. Este tenía una cosa bastante... Fuera de sonido. Aquí fue la primera vez que utilicé... Sí. Mirad. Aquí fue la primera vez que utilicé After Effects, ¿vale? Me tiré como una tarde para aprender a hacer esto, ¿vale? El efecto de humo, solo el efecto de humo. El resto, pues bueno, el resto es un sencillo truco de cámara que no tiene mucha complicación. Pero mirad, básicamente, esto es con la música de Naruto, ¿vale? Haciendo todos los efectos de sonido de chin y todo esto de los sellos. Una copia de mí y ahora venga, vamos a hacer ejercicio, chaval. Parodiando a Naruto cuando tuvo que hacer un montón de clones para aprender la técnica más rápida, controlar el chakra mucho más rápidamente. Pues, ala, decía, pues puedes entrenar mucho más ahí si haces tu clon. Ala, venga, muy bien. Y luego aquí lo que comento es que una de las ventajas de tener tu propio clon es que tú lo puedes mandar a hacer las cosas y tú mientras te puedes tocar los cojones. Así que venga, vamos para allá. Y yo, ¿y qué tal? Venga, ahora ponte a hacer ahí. Y yo, pues bueno, pues ahora yo me siento aquí y que trabaje el otro. Y ahí me pongo a hacer ejercicio, bueno, se pone a hacer ejercicio el clon hasta que se cansa. Muy bien, sí, vas muy bien. Venga, ánimo, dale. Venga, tal. Y ahora ya al final, pues, acaba cansando el clon y se va. Bueno, ahí haciendo dominadas, tal, tope, pa, y se va. Y ya está, y sin mucho esfuerzo. Y ahí estaría. Me lo ocurre bastante, ojo. Y luego, pues, ¿qué más? Vídeos. O el que os decía de la cocina, que este lo hice en plan como si fuera el programa de Bricomanía. Me reí muchísimo haciéndolo. Este lo pasé muy bien, la verdad. Y luego al final no llega a ponerle la lechuga, me parece. Algo en el vídeo diciendo las cosas, los ingredientes y todo esto. Veréis. Creo que sí se puede poner audio sin problema. Además es cortito, 2 minutos nada más. Hola y bienvenidos a una edición especial de Cágatelo en TV1. Hoy vamos a aprender cómo hacer un kebab. Es un Lo kebab. primero, los ingredientes. Tortillas de trigo, una lechuga, cebolla, carne y un tomate. Dato importante que se me olvidaba. Las salsas. Hacendado, no gustéis hombres. En serio. Epa, la musiquita no podemos ponerla, que es la del Mario. La del Mario 64. Y si no, copyright. Y nada, pues ahí salgo preparando el kebab. Poniéndole las mierdas. La carne, venga, un poco más. Un poco más. Venga, para allá. Dale. Y luego, pues ahí, a enrollar. Venga, se enrolla todo. Se mete ahí con el pan bimbo. Con el papel albal. Y luego, pues ahí, al coso. Y ala. Lo sacamos. Y con esto ya estaría listo. Anda, que para sacar esto también, la toma falsa del final, ya veréis, os lo voy a dejar, ¿eh? Y lo que sobra, pues... No se tira nada. No se tira nada. Y ahora esta parte tampoco os la puedo enseñar con música porque también tiene copyright. Y nada, pues aquí con todo lo de los ingredientes, patatín, patatán. Venga, lo que se necesita. Y mirad esto, ¿eh? Esto es muy triste. Ah, y las salsas, que no se las puse, es verdad. Las salsas. Pero mirad esto, ¿eh? Será un plato. Espérate.
Mi primo el cámara se partía el culo conmigo. El retraso que me gastaba para coger eso, joder. Y luego este del muñequito también es muy divertido. Desempolvando aquí viejas glorias, madre mía. Hola, yonkis de YouTube. Hoy os traigo un nuevo juguetito. Esta vez es un muñeco al que le crece hierba en la cabeza. Y vamos a hacer un... Como podéis ver, aquí tenemos nuestro muñeco con lacitos. ¿En serio? Cállate. Metemos el muñeco Mi prima. en un vaso. Bueno, previamente tenemos que echarle agua al vaso. Con mi botella de Powerade, es verdad que por aquella iba a todos los lados con una botella de Y Powerade. metemos el muñeco aquí dentro. Y una vez aquí dentro, pues hay que esperar un par de días y ya veremos el resultado final. Este muñeco, para los que seáis seguidores de la Resistencia, se lo regalaron a Broncano. Y de hecho lo regó con la fuente. Solamente lo deberá de tener encima de la mesa hasta que vaya creciendo el pelo. Poco a poco pues le va creciendo la hierbecita. Al pobre le creció para un lado, pero bueno. Le crecía más para un lado que para otro, pero bueno. Ese fue más o menos el progreso del muñeco, ¿vale? Y bueno, este es el resultado. Después de 15 días, toca llevar el muñequito al peluquero. Y aquí tenemos el mejor peluquero, un argentino. Y ahí pues a cortarle el pelo. ¡Hostia, la música, mierda! Que se me va la pinza. Ya verás tú cómo me va a saltar. Por aquel entonces Neymar no estaba tan de moda, pero ahí lo veis, el parecido. Buah. Haciéndole el peeling también. Peluquería, resultado final. Resultado final. Ahí está. Es una canción en plan tan sexy, ¿no? Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Y durante el rodaje de este corto nadie sufrió ningún daño ni se le amputó ningún miembro. Excepto... eso. Bueno, o casi nadie. Pues ala. Yo creo que con esto ya nos podemos dar por satisfechos. Ya habéis visto bastante, yo creo. Esto fue comiéndome un ajo. Anda que no le di la murga a mi prima esa noche. Creo que sale ella en el vídeo también. No me acuerdo. A ver. No, soy yo comiéndome un ajo, ya está. No, ya está. No merece la pena ser visto esto. Y bueno, el vídeo de la quedada que dura 20 minutos y ya está. Uf. Pero bueno, ahí tenéis otro lado mío que no conocíais y de la manera en la que acabaré perdiendo el respeto de todo el mundo. Pero bueno, es lo que hay. A ver qué habéis comentado por ahí. Un vídeo en tu día a día. En mi día a día, Cristian, no te gustaría verlo. Muy vago. ¿Qué más por aquí? Miras el anime de Shingeki no Kyojin, dice Johnny Beto. No lo he visto, el nuevo. Los nuevos capítulos no los he visto todavía. Alonso Vázquez. Off. Esto está muy romántico, ¿eh? A este paso nos vamos a enamorar de ti. Pero, bueno. La lámpara de fondo torcida. Hostia, no sé qué lámpara. Supongo que sería la de casa de mis padres, imagino. Esos tesoros mejor que los de JV. No sé quién es JV. Alonso Vázquez, le preguntaste si quería limpiarte el sable. No. Han tocado mucho los subtítulos los de YouTube desde entonces. Ah, pues puede ser que a lo mejor desaparecieran por eso. Puede ser. Fuerte y buen vídeo. Dale like. Johnny dice, Yichan el jovenzuelo.
Ey, pues eres bueno con los malabares. Sí, la verdad es que en educación física saqué buena nota, en eso. Y bailes latinos también. Joder, pues eras un youtuber por encima de la media de 2012. Era un incomprendido, no tenía público. Por aquel entonces gustaban mucho más las tonterías que ahora. Johnny Beto, nada mal para esa época. Corti si lo vi el otro día. ¿Y el pasto era comestible? Pequeña saltamontes. Pues no lo sé, yo ni lo comí ni lo fumé. Simplemente se cortó y se tiró. Cuerti dice, ¿qué equipo eres, Jichan? Pues no estoy muy por la labor del fútbol, pero antes era del Madrid. Siempre del Madrid, toda la vida, excepto un año que me tuve que hacer del Barça para que mi tío me dejara jugar a la videoconsola cuando vivía con mis tíos. Tuve una temporada viviendo con mis tíos y no me dejaba jugar a la consola y me dijo, si te haces del Barça, te compro la equipación del Barça, el pijama del Barça, un balón del Barça y si lo llevas durante todo un año puedes jugar a la consola. Y acepté. Acepté claramente. Tenía, yo qué sé, 8 años, 9. Me duró el pijama tiempo, Paula dice, qué graciosos, yo quería ver cómo preparas el kebab. Si ver se puede ver, el tema es que no se puede oír por la música del copyright. Cuerti, tenías buen material para 2012, pues muchas gracias. La verdad es que me lo curré un poco, O sea, esos vídeos están currados. El tema de aprender After Effects, el cómo hacer el humo y demás. Me recuerdo que hubo una tarde en la que mi familia se fue a no sé dónde. Por allí por Málaga se fueron a no sé qué piscinas o complejo turístico, no sé qué mierda. Y yo dije, no, yo me quedo en casa. ¿Pero cómo te vas a quedar en casa? ¿Ves? No, tengo que quedarme en casa, tengo que subir vídeo y tengo que aprender a hacer esto. Y por mis cojones, que hasta que no aprendí y lo hice, no hice nada más. Me pasa como ahora, si tengo que hacer algo y estoy así en plan en serio a tope, hasta que no paro lo consigo, no como, no ceno o lo que sea, Buah, y este está quedando súper largo el vídeo. Vamos a terminar. Por aquí todos tenemos un pasado, dice Cristian, pues sí. Y hay más cosas que no están vistas, que no están en YouTube siquiera, las mías. Fuerti, ole Jichan, se te perdona esa traición al Madrid, ha pasado mucho tiempo. Pues gracias, hombre, gracias. Era un joven inocente niño que solamente quería jugar a la consola. ¿Qué le iba a hacer? Pues bueno, yo creo que el directo de hoy ha sido bastante completito, ¿no creéis? Habéis descubierto una parte de mi pasado en YouTube muy importante. Hace un par de semanas con mi profe de lengua descubristeis una parte de mi vida y ahora pues descubristeis una parte de YouTube como tal. Y yo creo que para cerrar el año va de lujo. Este es mi regalo de mí para tú, para todos vosotros, que veáis las mierdas que hice en 2012 y que bueno, de no haber sido porque justo después de ese verano empecé a trabajar. Empecé a trabajar en la empresa de programación, sí. Que fue muy graciosa esa anécdota. Me recorrí 1000 kilómetros de una punta del país a otra para que me encontraran trabajo en donde yo vivía. Fue muy gracioso, sí. Me fui a Málaga porque había más trabajo allí. Y en Málaga me encontraron trabajo en Asturias, con lo cual tuve que volver para allá. Y yo, de puta madre, vale. Así que nada. Cuarti, eso se te perdona. Johnny dice bye. Cristian, ¿lo vas a resubir? No, subido está, lo que no lo voy a hacer es público. Eso lo tengo claro. Esto se va a quedar aquí, en este directo, y ya está. El directo sí que lo vais a poder ver otra vez. Pero el vídeo completo, original, en formato original, no lo vais a ver. Eso no creo que pase. Pero bueno, el caso. Ha sido un placer teneros a todos aquí. Saltamontes, ha sido un placer volver a leerte después de mucho tiempo. Paula, me alegro muchísimo de empezar a leerte. Creo que hoy es el primer vídeo, el primer directo en el que te leo. Pero gracias por estar aquí, gracias por escribir. Un gran placer. Y al resto, pues lo mismo, Cristian igual, Cuerti, Johnny, a todos. Muchas gracias por estar aquí en directo. Se hace muchísimo más ameno, ya lo sabéis.
cuando hay ese feedback. ¿Y qué más decís por aquí? A ver, me gustó mucho tu en vivo. Y mañana estarás nuevamente. No, Paula, todos los domingos solamente. Los domingos es cuando hago el All Week Japan. Y los miércoles es cuando se sube el vídeo de la semana. En este caso, Japonadas Express. Hablando del viajecito a Takeshita Dori. Cuerti, ¿no vas a hacer más directos este año? Es un placer, Jichan, como siempre. Pasa un buen día. Buena noche, en todo caso, ya. No lo sé, Cuerti, no lo sé si voy a hacer otro directo hasta el año que viene. Si puedo el día 27 lo haré, el día 20 probablemente no. Porque llegaré reventadísimo del viaje. Así que si tengo internet, el 27 despedimos el año juntos. Si no, intentaré hacer algo aunque no sea domingo, ¿vale? Si queréis que haga algo, lo intento hacer ahí por fin de año, lo que sea, ¿vale? Así que venga, nos vemos, chicos. Cuidaros mucho, gracias por haber estado aquí. Y nos vemos el miércoles que tenéis vídeo. Así que venga, bye. Vamos a poner el ending. Pam.